Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Los saludo. Mi nombre es Cristian David Cerón Ibarra, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc de México. En esta ocasión traigo con ustedes una presentación acerca de unos avances investigativos. Me permito compartirla. Esta presentación pues está dada hacia la dirección de tesis validación del método para la doctora San Juan Aguilera Rubalcaba, y lo que va a presentar es la integración del método y los resultados preliminares. Entonces, dando inicio, pues aquí vamos a encontrar cuál fue el tipo de método utilizado para la investigación, este diseño, además de los resultados preliminares que se encontraron. En el método pues vamos a mirar algunos instrumentos, algunas situaciones poblacionales que se deben tener en cuenta. Tenemos objetivos en la investigación en cuanto el general responde a analizar si existe la relación entre los estilos de aprendizaje y la atención, y de aquí se desprenden unos objetivos específicos, entre los cuales está identificar los estilos de aprendizaje predominantes en la población de estudio. Otro de los objetivos es determinar la atención selectiva y sostenida en la misma población, e identificar como otro de los objetivos las relaciones que puedan existir entre las dimensiones de estas variables. Tenemos que la población de estudio se basó en un total de 139 estudiantes, de los cuales participaron 104 estudiantes, 63 hombres y 41 mujeres, con unos criterios de inclusión-exclusión, ¿sí? Los criterios de inclusión: que sean estudiantes de la institución, que estén matriculados, ¿cierto?, que pertenezcan a la población sujeta de estudio de grado sexto a 11, y unos criterios de exclusión, pues que no harán parte aquellos estudiantes que no cumplan estas características, además de aquellos estudiantes que no hayan firmado el consentimiento, ¿cierto?, para participar en la investigación, o en su defecto pues que los acudientes no hayan dado el permiso de que estos estudiantes participen, lo cual se encontró que fueron 35 estudiantes los que negaron la participación en el proceso de investigación. En cuanto a la situación sociodemográfica, pues se elaboró un instrumento, ¿cierto?, que midió en qué contexto vivían los estudiantes y diferentes características de su entorno, familia, economía, estrato social, si comían, desayunaban, y otros elementos pues que hicieron posible contextualizar a la población de estudio, ¿cierto? El escenario en donde se presentaron o se aplicaron las pruebas de recolección de información, que fueron los estilos de aprendizaje de Fielder y Silverman por un lado, y el test de 2 de Brickenkamp 1962 para medir la atención, pues tuvieron un contexto en donde se desarrollaron primeramente los estilos de aprendizaje de manera virtual a través de un formulario de Google, y segundo, pues se realizó de manera presencial en cada aula de clase, ¿no? De pronto recalcar que el test de atención pues fue mucho más complejo y necesitaba hacerse de forma presencial, en cuanto requería unas características de algunos elementos. Entonces, como les explico, pues los instrumentos de recolección de información pues fueron el índice de estilos de aprendizaje de Fielder y Solomon en 1997 y de Brickenkamp en 1962, con unas características propias, ¿cierto? El de estilos de aprendizaje pues contó con 44 ítems que preguntaban de manera múltiple A o B hacia ciertas preguntas que los estudiantes contestaban, y la prueba de 2 en donde los estudiantes tenían que marcar la letra D, unas letras que se ponían en la prueba en determinado tiempo, ¿sí? En donde ellos ponían un slash cuando pues yo les daba el tiempo de continuar a la segunda línea. La prueba de 2 cuenta con 14 líneas, y cada línea tiene unas 45 letras, en donde los estudiantes tenían que reconocer 3 caracteres especiales y tachar pues o poner con un guión el carácter que se les había solicitado, ¿cierto? Esto en un determinado tiempo de 30 segundos, más o menos entre 30 a 40 segundos, ¿sí? De grado sexto a 11, y luego pues ya se entraba a parametrizar los datos, que se logró pues parametrizar estos datos a través de unas tablas Excel en donde se recogió toda la información, y se logró finalmente dar las frecuencias, ¿cierto?, de los resultados que se encontraron como hallazgo. El procedimiento pues fue contar a los estudiantes cuál era el proceso de estos test, de qué manera se iban a evaluar, cómo se iban a sacar los resultados y demás, y pues estuvo siempre presto a dudas, inquietudes que tuvieran los estudiantes para responder y dar las ayudas necesarias para que las pruebas se cumplimentaran de manera eficiente y eficaz, ¿cierto? El diseño de la investigación es no experimental en cuanto contribuye a
obtener información de la realidad, ¿no? En donde se está trabajando en los momentos oportunos, encontrando que tiene un momento transversal y transaccional, es decir, se socava esos datos en un momento determinado y además se mira si las variables tienen una incidencia o una relación en algún tiempo o lapso, ¿cierto? De lo que se ha trabajado en la investigación o en qué tiempo pues estas variables pueden en sí tener paridad en algunas relaciones, por lo menos de sus dimensiones, ¿cierto? El alcance es correlacional por lo mismo, es decir, se necesita relacionar las variables para poder dar respuesta a las hipótesis de la investigación y cómo además estas están entrelazadas con los objetivos, ¿cierto? Tanto el general como los específicos. Miramos que la operacionalización de las mismas pues está dada por un parte de la atención hacia las dimensiones indicadores. Aquí encontramos las dimensiones de la atención como la velocidad o cantidad de trabajo, calidad de trabajo, relación entre velocidad y precisión de actuación, y tenemos además los indicadores también de lo mismo como la motivación, precisión y tasa de errores, grado de actividad, estabilidad, consistencia, fatiga y eficacia de la atención, pues que fueron medidos a través de una estadística en donde se miraba el total de aciertos, ¿cierto? El total de omisiones, el total de comisiones y otras variables que permitieron ver en esas 14 líneas cuántos ítems respondían o los estudiantes ponían slash, y así se fueron dando las respuestas en unas tablas especiales guiadas por el manual del test. En cuanto a estilos de aprendizaje, se hizo también un vaciado de la información en unas tablas Excel en donde se puede determinar hacia qué lado los estudiantes tenían mayor preferencia, si hacia los estilos activo reflexivo, sensitivo intuitivo, visual verbal o secuencial global, encontrando que las dimensiones de esos indicadores pues es el procesamiento de la información y la percepción, ¿cierto? Estos análisis de datos y las contribuciones éticas pues estuvieron determinadas por diferentes factores. Las contribuciones éticas pues dadas sobre todo en la necesidad de que los estudiantes dieran su consentimiento informado con la supervisión de los acudientes en cuanto son menores de edad, y sobre el hecho del entendido moral de que se está trabajando con seres humanos. Entonces por esa razón pues se protege su identidad y además pues se dan ciertas características propias de la investigación para trabajar con los sujetos, ¿cierto? Se pidió un permiso a la institución educativa que fue avalado, se hizo pues también las diferentes contribuciones de cuáles eran los objetivos de la investigación, la metodología, para que toda la población entendiera de qué iba todo este proceso de encontrar los diferentes hallazgos, ¿sí? Encontramos en el análisis de datos pues las variables estilos de aprendizaje que son categóricas y la variable de atención pues que es ordinal, ¿sí? Para encontrar si existe una relación que pues vamos en marcha a ese proceso, se necesitará hacer una varianza de análisis, es decir, una ANOVA, ¿cierto? Que permitirá evaluar esas variables y la relación que tienen. Para esto pues se podrá de pronto correr un programa como el CPSS que me permite estadísticamente encontrar esas diferentes relaciones entre las variables para poder proporcionar resultados eficaces y mirar, ¿cierto?, cuáles son las preferencias de los estudiantes hacia los estilos de aprendizaje y si guardan relación con la atención selectiva y la atención sostenida. Pues esto se hará individualmente o grupalmente según pues ya la prueba estadística que se vaya a correr. En cuanto a los resultados preliminares, pues se tiene que el 82% de los estudiantes tienen un estilo de aprendizaje secuencial y global, ¿cierto? Pero hay una mayor preferencia moderada, ¿cierto? O sea, es decir, secuencial y global lo tienen muy equilibrado todos los estudiantes, pero hay una preferencia moderada entre lo sensorial y visual, en donde sensorial 16% y visual 22%, y lo mismo que ocurrió con una preferencia muy fuerte, es decir, tenemos una poca cantidad de estudiantes que precisamente están yéndose hacia el lado activo 2% y hacia el lado reflexivo 1%. Esto nos deja una conclusión, ¿cierto?, a nivel de la investigación, y es que tal vez no existe una relación directa entre la atención y los estilos de aprendizaje. Sin embargo, se encuentra una convergencia en algunas de sus dimensiones, es decir, se puede determinar que es necesaria la atención tanto selectiva como sostenida en diferentes momentos con diferentes estilos de aprendizaje. Por decir algo, va a ser muy necesaria la atención selectiva, que requiere que los estudiantes
de pronto seleccionen aquellos momentos de enfoque en donde van a poner la atención, ¿cierto? O que cerebralmente se haga ese proceso para aquel estilo de aprendizaje secuencial. En cuanto a los estudiantes que son secuenciales, pues necesitan hacer las cosas paso a paso, ¿cierto? Ahora, también podría ser, por ejemplo, un estilo de aprendizaje visual que vaya con la atención sostenida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para este estilo que mira imágenes, figuras, símbolos y demás, pues se necesita sostener la atención a detalle para poder dar respuesta a diferentes elementos, ¿cierto? Esto, como les digo, está en construcción y pues vamos a ver de qué manera se puede encontrar si las hipótesis de estudio pues están en lo cierto de que hay una posible relación entre los estilos de aprendizaje y atención, o de que no existe esta relación, ¿cierto? Esto va a permitir pues que la investigación tenga datos fiables, exactos, y que se puedan elaborar a nivel de los estudios con diferentes mecanismos, diferentes situaciones y participaciones que pues la población de muestra va a aportar en esta investigación, y que para este efecto pues se contribuye de manera científica a la discusión de las variables, a los resultados, y cómo pues poco a poco se va transformando ya este proceso a través de todo el diseño metodológico. Esto es todo por hoy, espero que sus contribuciones en comentarios, y nos vemos en un próximo video.